Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid, antiguamente llamada Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. Y la asignatura de Geometría Descriptiva 2 y mi nombre es Agustín Balcázar Fernández. Vamos a ver dentro del sistema sonométrico uno de los conceptos también importantes, que es, dado el triángulo fundamental de trazas, obtención de las proyecciones de los ejes. Y posteriormente, dadas las proyecciones de los ejes, pues obtendremos las escalas sonométricas o coeficientes de reducción. Para poder estudiar esto tenemos que entender que en el espacio tridimensional tenemos el triedro trirectángulo que determina con el plano de cuadro el sistema sonométrico. Es un triedro trirectángulo, los ejes perpendiculares son 2 a 2, x y z son perpendiculares 2 a 2 y que genera con la intersección con el plano de cuadro generan un triángulo llamado fundamental de trazas. El eje X corta en ese punto A, ya veremos cómo lo señalamos, el eje Y en el punto B y el eje Z que vemos ahí detrás, el eje Z en el punto C, que determinan un triángulo llamado triángulo fundamental de trazas. Pues bien, como estamos en un concepto importante del sistema sonométrico que utiliza un tipo de proyección cilíndrica ortogonal, estos ejes se proyectan perpendicularmente. Y tenemos que tener en cuenta un concepto importantísimo, que es que los lados del triángulo fundamental de trazas son perpendiculares a los ejes. Es decir, que este eje que estamos viendo aquí, que es el determinado, bueno, vamos a estudiar este mejor. El eje definido es el lado del triángulo fundamental de trazas, definido por el punto A y B de corte de los ejes X e Y respectivamente, es perpendicular al lado opuesto a la proyección del eje Z. ¿Por qué es esto así? Porque si nos damos cuenta, como cada eje es perpendicular, el eje Z es perpendicular al eje X e Y, y al proyectar horizontalmente este plano que estamos señalando, que cada eje del espacio Z y su proyección son perpendiculares al plano de cuadro, con lo cual debe ser perpendicular al lado AB. Así con cada eje. El lado X es perpendicular al lado del triángulo fundamental de trazas BC. El lado Z, que vemos ahí detrás, vamos a moverlo un poquito, el eje Z va a ser en su prolongación perpendicular al lado AB y así sucesivamente. El eje que tenemos aquí, Z, en el espacio y en proyecciones, ese lado es perpendicular al lado AB. Dicho esto, podemos observar aquí y obtener las proyecciones. Si nos dan el triángulo fundamental de trazas, con lo que acabamos de hacer, pues vamos a obtener las proyecciones de los ejes, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, que los ejes X y Z son perpendiculares a los lados del triángulo fundamental de trazas. El eje X que pasa por el punto A va a ser perpendicular a BC, el eje Y que pasa por el punto B será perpendicular al lado AC, y el eje Z que debe pasar por el punto C debe ser perpendicular al lado AB. Es lo que vamos a hacer. Dibujamos por el punto A perpendicular al lado BC, como acabo de decir, el eje Y perpendicular a la C, y el último, el eje Z, debe ser perpendicular al lado B. Así es donde en su intersección obtendríamos el centro del sistema sonométrico, ¿vale? Y así luego tendríamos, como decimos, las proyecciones de los ejes, ¿vale? Que es el siguiente ejercicio que vamos a ver. Gracias.